Buenas tardes para todos. Buenas noches, ya. Sí, vamos a Efesios allí. Hoy nos toca un capítulo más. Vamos a hacer Efesios 5. Muy bien. Vamos a seguir entonces con la pequeña lectura de Efesios. Y vamos allí a Efesios capítulo 5. Hoy vamos a leer del versículo 1 al 18. Y dice así: Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidad, ni necedad, ni grosería, que no son apropiados, sino más bien acciones de gracia, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Que nadie les engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmásqueranlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y el 19 dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Bueno, está un poco largo el pasaje hoy, pero vamos a intentar hacerlo corto, 1 hora y media más o menos. Pero vamos a ir analizando un poquito versículo por versículo y sacando un pensamiento que tenía para hoy, ¿no? Y algo importante cuando estudiamos la carta de los Efesios, ¿no? Y todas las cartas que están escritas en la Biblia, es que nosotros las vemos separadas por capítulos y versículos, pero en un principio fue todo escrito en una cosa sola, ¿no? Entonces acá, cuando leemos el capítulo 5, tiene el mismo sentido, viene con el mismo sentido que el capítulo anterior, que el capítulo 4. O sea que si nosotros termináramos el capítulo 4, ahí en el versículo 32, y seguimos en el versículo 1 del capítulo 5, vemos que todo es continuo, ¿no? Todo es igual. Es el mismo sentir porque desde un principio todo fue escrito en una cosa sola. Y seguramente cuando en la iglesia de Efesios la leyeron, no pararon y dijeron: bueno, hasta acá vamos a leer el capítulo 4 y la semana que viene arrancamos el capítulo 5, ¿no? Seguramente la leyeron todo de una tirada sola, ¿no? Así que, teniendo eso en mente, que es el mismo sentir que veníamos estudiando en el capítulo 4, vamos a arrancar el capítulo 5. Cuando empezamos acá en el capítulo 1, vemos que la primera palabra que dice es: sean pues imitadores de Dios, ¿no? Y
o en otras versiones dice, por tanto, pues, por tanto, imitadores de Dios. Eso nos muestra la culminación de la idea o el pensamiento mencionado anteriormente, ¿no? Cuando acá Pablo, inspirado por Dios, nos dice, sea pues, nos dice, bueno, estamos terminando la idea que leíamos en el 4, pero con el mismo sentir seguimos en el capítulo 5. Si leemos nuevamente el capítulo anterior, podemos ver que Pablo sigue hablando de lo mismo, el tema de la vida cristiana, ¿no? O sea que si se acuerdan un poco lo que veníamos hablando la vez pasada, mencionamos la nueva vida en Cristo, ¿no? Mencionábamos cómo se comporta un cristiano, cómo debe actuar un cristiano, y ahora en el capítulo 5 seguimos con esa misma idea, cómo tiene que vivir un cristiano. Algo importante que menciona acá el versículo 5 es sean o sed, ¿no? Y mientras estudiaba, leía, sed es un verbo, ¿no? Imperativo, continuo, presente. Largo, ¿no? Pero ¿qué nos indica que es un verbo imperativo, continuo, presente? ¿No? Y yo escribí acá, esto quiere decir que es una orden, una instrucción, un consejo o petición o petición que debemos cumplir y exigir la realización de una acción continua en presente. Para simplificarlo acá, Pablo, inspirado por Dios, nos está diciendo que lo que él va a empezar a decir, nosotros tenemos que cumplirlo. No es algo que está ahí porque sí, sino que es algo que dice, bueno, esto tienen que cumplirlo en continuidad, todos los días, que esto sea un vivir nuestro, ¿no? O sea que no es que está acá puesto, lo leemos y queda ahí, ¿no? Acá cuando mencionamos que es un imperativo continuo presente, mencionamos que tiene que ser algo que esté presente en nuestra vida, ¿no? Que sea algo que nosotros lo vivamos. Podemos pensar que Pablo nos está diciendo que debemos hacer o actuar de una manera que imite a Dios, porque si leemos dice, imitadores de Dios como hijos amados. Ahora bien, lo importante en nuestra vida, porque ahora debemos empezar a pensar como Dios es, ¿no? Y acá cuando Pablo nos dice imitadores de Dios, nos ponemos a pensar, bueno, ahora tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar un poco cómo veníamos pensando, cómo veníamos actuando. Y dice, sean imitadores de Dios. Cuando nosotros imitamos a alguien, nos queremos parecer a esa persona. Pero para parecernos a esa persona, tenemos que buscar, bueno, cómo es esa persona, cómo actúa esa persona, cómo piensa esa persona, ¿no? Muchas veces en la reunión de jóvenes hemos hecho pequeñas obras que ahí representábamos a alguien en particular de la iglesia. Y bueno, y cada persona tiene sus características y cómo habla, cómo piensa, y muchas veces acá lo hemos representado. Y así es lo que Pablo nos menciona hoy, que seamos imitadores de Dios. O sea que ahora nosotros nos tenemos que parar en nuestra vida y pensar, bueno, ¿cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo siente Dios? ¿Y cómo actúa Dios hacia los demás? ¿No? O sea que es algo muy importante, no es algo que está puesto a la ligera acá, ¿no? Dice, bueno, ustedes lo que voy a decirles tiene que ser una continuidad en su vida, tiene que ser algo que se vea manifestado todos los días. Y eso que yo quiero que se manifieste en su vida es que seamos imitadores de Dios. O sea que nos pongamos el papel de decir, bueno, yo voy a buscar cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo habla Dios, cómo se manifiesta Dios hacia los demás, ¿no? Algo importante a tener en cuenta es que sabemos que nunca vamos a ser iguales a Dios, porque somos pecadores. Pero lo importante de vivir una vida intentando imitar a Dios es eso, ¿no? Que por más de que no seamos iguales, buscamos ser lo más parecidos a Dios. Y es lo que a Dios le agrada.
Y este es el llamado que tenemos cada uno de nosotros, ser imitadores de Dios. Y esto es lo que, si leemos del capítulo 1 de Efesios hasta el capítulo 6, siempre nos está tirando tips o nos está tirando pautas para qué, para que buscamos siempre ser imitadores de Dios, ser imitadores de Cristo, ¿no? Que nuestra vida no sea como éramos antes, sino que tenga un giro completo y que seamos totalmente nuevos. Si continuamos leyendo ese mismo versículo, ahí en el versículo 1, la parte B dice, imitadores de Dios como hijos amados. Y si nos ponemos a pensar por qué debemos imitar a Dios, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué sería lo más lógico? ¿Por qué deberíamos imitar a Dios? Y yo ponía, porque acá nos considera como hijos amados, ¿no? ¿Qué mayor razón para nosotros ser imitadores de Dios, intentar buscar ser parecidos a Dios, que el que Él nos haya llamado hijos amados? El que es Dios sobre todas las cosas, nos considera a nosotros sus hijos. Y no solo sus hijos, sino sus hijos amados. Eso es suficiente razón para cada uno de nosotros para intentar buscar agradar a Dios, ser parecidos a Él. Yo escribí acá, qué mejor respuesta que porque somos sus hijos amados y como todo hijo, su ejemplo es su padre. Yo no tengo hijo todavía, pero veo y me gusta mirar un poco cómo se comportan los gurises y veo que hasta cierta edad los hijos siempre intentan imitar a sus padres, ¿no? Hasta los 5, 6, capaz que hasta un poquito más, los hijos se comportan como ven que sus padres se comportan. Incluso a veces muchas decimos, mira, está haciendo lo mismo que hace su padre, ¿no? Y es algo, creo que, no sé si biológico, pero es algo que es natural en la vida de una familia, que su hijo se parezca a sus padres hasta cierta edad, ¿no? Y bueno, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, nuestro objetivo es ese, parecernos a Dios, parecernos a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor, Él nos ama. Y eso es suficiente razón para nosotros querer ser semejantes a Él. Y yo mientras pensaba, digo, que lo que le agrada a Dios es que intentemos buscar ser igual a Él. Capaz que pueden decir, no, lo que le agrada a Dios es que nosotros tenemos que ir a tal lugar a hacer tal cosa. Eso no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que nosotros busquemos ser parecidos a Él. En amor, en sabiduría, en compasión, ¿no? En cómo nos tratamos unos con otros. Eso es lo que le agrada a Dios. Y podemos leer toda la Biblia y ver que lo único que podemos darle a Dios es nuestro agradecimiento e intentar ser semejantes a Él, ¿no? Y para puntuar un poquito esto, el primer punto que se me venía a la mente mientras preparaba es, el estilo de vida del creyente debe ser una imitación de Dios. O sea que, como primer punto hoy, tengamos presente esto. El estilo de vida del creyente debe ser una imitación de Dios. No tiene que ser una imitación del pastor tal, ni del papa tal, ni de la persona tal. Tiene que ser una imitación de Dios. Y acá Pablo, inspirado por Dios, lo deja bien clarito. Sean pues imitadores de Dios. No dice sean pues imitadores de Fabián, de Carlos, de Sandra. No, dice sean imitadores de Dios, como hijos amados. O sea que es un mandato para nosotros y que sea una realidad en nuestra vida y como pensábamos que sea una continuidad en nosotros el querer imitar a Dios y buscar ser igual a Dios o semejante a Dios cada día más. Y ahí seguimos un poquito y el versículo dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
como fragante aroma. Acá puntuaba, como segundo punto para analizar este versículo, debemos andar en amor. Pero no solo debemos andar en amor, este tiene que ser nuestro estilo de vida. Acá Dios nos está diciendo, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y dice, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y yo mientras estudiaba un poquito, cuando acá Pablo menciona anden en amor, con esto nos dice que vayamos un escalón más arriba. Un escalón más arriba de lo que es el amor. No nos está diciendo amen a las personas, nos está diciendo anden en amor. Y es la misma idea que venimos pensando en el versículo 1, cuando habla de la continuidad. Dios no está diciendo acá, Dios no nos está diciendo hoy amen a sus hermanos o mañana amen a sus hermanos. No, está diciendo anden en amor, que nuestra vida sea una continuidad de amor. ¿No? No nos está diciendo por un ratito, ni por un mes, ni por 2 años. Con esa misma idea que Pablo nos pide que seamos imitadores de Dios continuamente en toda nuestra vida, acá nos está diciendo que no solo amemos una vez o a las personas que nos aman o que nos caen bien, sino que amemos, que el amor sea una continuidad en nosotros y que busquemos el amor sobre todas las cosas. Yo escribí acá que vivamos con ellos, con esto nos dice que vayamos un escalón más que solo amar, sino que andemos en amor, que vivamos en ellos, y es la misma idea que se menciona en el versículo 1, ¿no? Como mencionaba, sean imitadores de Dios continuamente, ¿no? Y ahora nos pide que continuamente amémonos unos a otros. Y algo lindo del versículo 2 es que solo no nos deja así, bueno, ámense unos a otros y que el amor sea una continuidad. Porque ahí nos estaría faltando la mitad de las cosas. Sino que en el versículo 2 dice, en la parte B, dice, vamos a leer todo, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. O sea que acá Dios nos está diciendo, yo te pido que andes en amor, pero no en cualquier amor. Que el amor sea una continuidad en tu vida, pero no cualquier amor, sino que este amor, este mismo amor que tuvo el Señor Jesucristo, ¿no? Que dio su vida, dice, como ofrenda y sacrificio de Dios, como fragante aroma. Y ponía acá, debemos pensar en el amor que Dios tiene hacia nosotros, el amor de Cristo demostrado en lo que hizo por amor y en la cruz, y nos muestra un ejemplo, se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué mayor ejemplo de amor para que podamos imitar que el de Cristo, que dio su vida por nosotros en la cruz? ¿No? ¿Y qué mayor amor para imitar y continuar en nuestra vida que ese? Un amor que no podemos entender. A mí me cuesta entender un poco el amor de Cristo, cómo Él dio su vida por nosotros, por mí, por cada uno de nosotros, siendo nosotros pecadores, pero ese es el amor que quiere Dios que nos asemejemos, que busquemos, que amemos a todos. Como mencionaba antes, no solo a mi familia, a mis hermanos, sino también a aquella persona que capaz que habla mal de nosotros, capaz que no nos llevamos bien, que tenemos diferencia. Ese es el amor que pide Dios. Ahora podemos entender que Pablo nos dice que tomemos el ejemplo del amor de Cristo. Y dice al final del versículo 2, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y algo que me sorprendió y que me hizo pensar cuando leí este versículo, es que Jesús en todo momento primeramente pensó en Dios, agradar a Dios.
¿no? Y a amar a Dios. Y dice, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Jesús vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros porque nos ama, pero su prioridad era agradar al Padre. Y mientras pensaba eso se me vino a la mente nuestra vida. Cuando caminamos en amor de la manera que Cristo caminó, tenemos que recordar que no lo hacemos por las personas. Imagínense si el Señor Jesucristo hubiera pensado en las personas que lo rodeaban. Seguramente capaz no hubiera pasado la obra, ¿no? Pero qué bueno es que pensó en Dios y en agradar a Dios. Y qué bueno es que nosotros tengamos ese mismo pensamiento, no pensar en las personas, no actuar con amor porque esta persona es buena, porque esta persona me cae bien, porque esta persona me trata bien, ¿no? Sino que el amor que demostremos sea el que demostró el Señor Jesucristo al morir en la cruz. Y sea pensando primeramente en Dios. Porque ahí, si nosotros pensamos en las personas, vamos a caer en, este no lo voy a amar porque no se merece, este no lo voy a amar porque no me cae bien, este no lo voy a amar porque hizo algo que a mí no me agradó. Y ahí caemos en como que en ese círculo de, bueno, seleccionamos las personas. Pero cuando lo hacemos a Dios, pensando en Dios, pensando en agradar a Dios, ser imitadores de Dios, todo eso que se nos puede venir a la mente, lo dejamos de lado porque no nos compete a nosotros. Lo que nos compete a nosotros es agradar a Dios y hacer las cosas que a Él le agrada. Vamos a seguir un poquito ahí en el versículo 3. Si alguien quiere leer el 3 y el 4 ahí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras honestas, ni sedades, ni trollerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Qué impresionante como la Biblia, cuanto más la estudiás y más la analizás, más cosas podés sacar. Y acá mientras leía esto, veía ese pero ahí del principio, que es un pero de contraste, ¿no? Contrasta lo que Dios venía intentando hablar a través de Pablo en los primeros 2 versículos, los contrasta con estos 2 versículos siguientes, ¿no? Vemos que Dios pide que tengamos una vida que lo imite a Dios, que imite su imagen, vemos que actuemos en amor, pensando unos en otros, pensando siempre en Dios, pero ahora este contraste totalmente opuesto de una persona que no es creyente, que no vive para agradar a Dios, que no tiene amor. Y dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que son parte, que son apropiados, que no son apropiados, sino más bien acciones de gracia. En los 2 primeros versículos vemos esa vida de un creyente que quiere agradar a Dios. Y en estos 2 versículos que estamos leyendo ahora, vemos nuestra vida como era antes y la vida de muchas personas hoy en día. Vemos un reflejo de cómo vivíamos nosotros, en inmoralidad, capaz que no puntualmente en todas estas cosas, pero sí pensando en el pecado, sí pensando siempre en cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Y ese contraste que hace Pablo acá eh, como que nos hace pensar en el lugar que estábamos y en el lugar que está mucha gente hoy en día. ¿Y de dónde nos sacó Dios? ¿No? Y ahora Pablo pasa a hablar del estilo de vida que lleva un no creyente, el estilo de vida que llevábamos antes de ser hijo de Dios, ¿no? Y era nuestro estilo de vida, y así vivíamos. Y si no fuera porque Dios nos amó con ese amor incondicional,
y porque Cristo vino a morir en la cruz por nosotros, nosotros estaríamos así, o peor, ¿no? Estaríamos vagando por el mundo, intentando suplir nuestras necesidades, pero sin lograr nada, ¿no? Porque los que estamos hoy aquí, y seguramente muchos los que van a ver esta predicación, saben que el mundo nos puede ofrecer muchas cosas, pero nada es duradero. Nada de lo que nos ofrece el mundo tiene continuidad, sino que se termina. Y vuelve ese mismo vacío que sentíamos el día anterior o el mes anterior. Y es una realidad en la vida. Si nosotros no tenemos a Dios, si nosotros no vivimos en Dios, nuestra vida está vacía. Y vivimos así como lo describe Pablo acá en Efesios. Totalmente vagando por el mundo con lo que nos pueden enseñar, con lo que podemos creer, y perdidos, sin un objetivo claro. Algo a resaltar es que Pablo deja en claro que todos estos puntos del estilo de vida de una persona carnal ni siquiera se mencionen entre nosotros como corresponde a los santos. Y algo que mientras estudiaba eso eh, pensaba es que dice eh, eso, ahí va, que que no se nombre entre nosotros, ¿no? Que todo lo que veníamos leyendo de toda esa inmoralidad, de toda esa corrupción, de toda esa impureza o toda esa avaricia que vive en el mundo, nosotros los santos, y santo significa apartados para Dios, que ya no somos uno más del montón del mundo, ahora somos parte de una familia de Dios, tenemos que vivir como santos, como le agrada a Dios. Y dice que no lo tomemos a la ligera, que no sea, bueno, ahora soy apartado y ta. No, dice que acá que ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Y es una preocupación para nosotros. Bueno, tengo que actuar de esta manera. Y es fácil para nosotros salirnos muchas veces del riel y que nuestro viejo hombre florezca y empezar a desviarnos y bueno, capaz que voy a decir esto, que no lo considero tan malo, voy a actuar de esta manera que capaz no está tan mal. Y Dios dice rotundamente, ni siquiera se menciona entre ustedes esto, que no nos pase en la mente. Y si nos pasa, pidámoslo a Dios para que podamos no tener este tipo de pensamiento. Y aunque sea duro, aunque sea un poco fuerte a veces leer esto, es la realidad. Es la realidad del cristiano. No podemos andar jugando entre, bueno, voy a hacer las cosas más o menos bien, ¿no? Y ver hasta dónde llego, porque eso no es lo que le agrada a Dios. Nosotros tenemos, una vez que aceptamos a Dios, a Cristo, perdón, y a Dios, tenemos que vivir como Él. Y acá te dice bien clarito, esto ni les pase por la mente, que ni se mencione entre ustedes. No busquen jugar con esas cosas, porque tarde o temprano cuando jugamos con algo así, terminamos cayendo. Y cuando Pablo dice ni siquiera, nos habla de un absoluto. No solo nos dice que no se practique, sino que ni siquiera se hable de ello. Es absoluto, ¿no? Cuando acá Pablo dice ni siquiera, está hablando de algo total, de algo completo, que nuestra vida sea absolutamente fuera de estas ideas, ¿no? Como corresponde a los santos, en otras palabras, como es compatible con aquello que somos apartados a Dios, ¿no? Cuando buscamos a Dios, hacemos las cosas que son compatibles con las cosas de Dios, ¿no? Si nosotros ponemos en una impresora un cartucho que no es compatible, no va a funcionar, no va a cumplir. Y es así la vida del cristiano. Cuando nosotros intentamos hacer cosas que no son compatibles con la vida de Dios, como Dios se manifiesta en nosotros,
no vamos a funcionar. Y es la realidad. Y qué bueno es que nosotros tengamos esa continuidad del amor en nuestra vida, de imitar a Dios, de seguir, buscarlo y que Dios controle nuestra vida, controle nuestras acciones, controle nuestra mente, nuestro pensamiento. Porque como decía, es muy fácil empezar a salirnos del camino y decir estas palabras, capaz que no es tan malo. Capaz que yo estoy exagerando. Capaz que el Mateo allá se paró y empezó a decir esas cosas y no es tan así. Pero acá Dios nos habla y nos dice que estas cosas ni siquiera se mencionen entre ustedes. Y seguimos un poquito más. Y dice, y bueno, y nos preguntamos, todo bien Mateo, pero ¿cómo hacemos para no vivir de esa manera? Y acá Dios en su sabiduría nos dice, ahí dice, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiados, sino más bien acciones de gracia. Una vez que, y eso pienso yo todos los días, ¿no? Una vez que nosotros miramos nuestra vida, miramos lo que Dios nos da, nuestra esposa, nuestra casa, nuestra familia, el poder estudiar, el poder tener un plato de comida, vemos la gracia de Dios. Y, y vemos cuánto Dios nos ha bendecido, así sean las cosas pocas. Y al mirar eso, dejamos de lado lo otro. Dejamos de lado todo lo que no nos llena, todo lo que está de más, que no nos sirve. Porque dice acá, ¿cómo combatimos esa vida de una persona no creyente? Y bueno, con acción de gracia, siendo agradecido por lo que Dios nos da, siendo agradecido por lo que tenemos, siendo agradecidos porque lo que tenemos no lo merecíamos y asimismo Dios nos lo dio. Y muchas veces tenemos más de lo que pensamos o nos imaginamos. Y está en nosotros el sentarnos en nuestra cama o en una silla o en un lugar y decir, bueno, todo esto que tengo fue por Dios, no me tiene que importar el resto, porque yo no merecía nada, yo no tenía nada y no era digno de nada. Y gracias a Dios ahora tengo todas estas cosas. Yo escribí acá, una vez que pensamos en la gracia de Dios, trabajando en nuestra vida y logramos disfrutar de lo que Dios nos regala, nos alejamos de esta manera de vivir que veníamos analizando antes, ¿no? De esa manera de egoísmo, de avaricia, de lujuria, de todos estos puntos que viene nombrando acá Pablo, ¿no? Porque nos damos cuenta de lo suficiente que es Dios en nuestra vida. Y leemos, para no hacerlo tan largo, seguimos un poquito, en el 5, dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y acá Dios nuevamente nos dice, bueno, le estoy hablando de estas cosas, pero ¿por qué le estoy hablando de estas cosas? Porque es una realidad en nuestra vida, que ninguno, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Abramos los ojos, ¿no? Analicémonos y pensemos en esto. Eh, acá cuando Pablo escribe con certeza, nos está asegurando, nos está diciendo, tengan por seguro. No están diciendo, bueno, puede ser que alguno de estos se salve. No, tengan por seguro que ninguno que haga estas cosas va a entrar al reino de los cielos. Acá está hablando, dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿no? Ninguno que siga los pasos de una persona del mundo va a tener herencia o va a tener una vida en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado va a dominar en nosotros y no vamos a ver aceptado a Dios. Y qué importante es eso, ¿no? Y
Y acá Dios es muy sabio y nos recalca una y otra vez, dice, con certeza ustedes saben esto, que ninguno, y cuando se menciona ninguno es ni uno. No es que, bueno, está capaz que aquel no hizo tanto las cosas tan mal, puede ser que entre. No, ninguno. O sea que eso nos deja dos caminos nomás. O seguir las cosas del mundo o seguir las cosas de Dios. Que nadie que lleve este estilo de vida entre en el reino de los cielos. Si llevamos una vida con las características mencionadas en los versículos, tendremos que revisar si realmente somos hijos de Dios, dado que nuestra vida va a reflejar lo que somos. Si yo me siento en mi casa y veo y analizo todos estos puntos y veo que realmente no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere, no dejemos para mañana, pensemos, porque nuestra vida va a reflejar lo que somos. Nuestra vida va a reflejar a quién servimos. Tarde o temprano, nuestra vida va a tener que dar frutos. Y pueden ser frutos buenos, que agraden a Dios, o frutos malos. Y eso se va a ver. Y capaz que si dejamos seguir y pasar, va a ser tarde. Entonces analicémonos. Si en algún momento nos damos cuenta que no estamos agradando a Dios, que estos puntos acá que menciona Pablo están predominando en mi vida, que sea el clic que necesitamos para decir no, tengo que aceptar a Dios, tengo que vivir una vida que le agrade a Dios, tengo que ser imitadores de Dios y dejar esas cosas de lado. ¿No? En el versículo 6, ahí dice, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿No? Y es fácil que nos vendan una imagen que no es. Es fácil muchas veces que nos vendan algo que no es del todo cierto. Y dice en el versículo 6 que nadie les engañe con palabras vanas. Y muchas veces nos desviamos, nos alejamos de Dios porque nos venden una película que no es cierta. Y como mencionábamos, nos venden esta pregunta que nos hacemos. ¿Será que está del todo mal? ¿Será que lo que yo estoy haciendo está mal? Yo para mí que puede ser que esté bien. Y puede venir alguien y te dice, che, pero mirá, ¿por qué te va a hacer mal esto? Y ahí vos te empezás a sumir en la rosca. Y te venden esa película. Y cuando nosotros estamos fríos en los caminos del Señor y estamos medio decaídos, es más fácil comprarnos esa película. Es más fácil que nos vendan una idea que no es. Es más fácil que te digan, mirá Mateo, lo que vos estás haciendo capaz que no está del todo mal. ¿Por qué lo vas a dejar de hacer? Y capaz que nosotros estamos ahí tambaleando, frío, y compramos esa película y terminamos cayendo y terminamos no cumpliendo la voluntad de Dios, no haciendo lo que Dios nos viene pidiendo. Así que qué bueno es que nosotros somos una familia y como veníamos hablando, todos estamos juntos con el mismo propósito, que nos ayudemos, que busquemos a Dios, que busquemos ayuda entre los hermanos, entre la familia y la iglesia, porque como digo, es fácil que nos vendan una película que no es. Y si nosotros empezamos a caer en esa rosca, vamos a terminar desviándonos de las cosas que Dios tiene para nosotros. Yo escribía, ¿no? Algo común de escuchar de esto es, no está tan malo. Y cuando nos estamos enfriando es más fácil comprar esta mentira. Nos mentimos a nosotros mismos cuando queremos hacer algo que no le agrada a Dios y nos decimos, sí, no está tan mal. Capaz que voy a ir a este lugarcito, pero no está tan mal. Yo me voy a quedar sentadito ahí y no voy a hacer nada. ¿Qué tiene de malo que yo vaya a un baile y me quede sentadito escuchando la música? Y nos podemos comprar esa mentira. Pero Dios es claro en su palabra y nos dice, ¿no? Que nadie les engañe con, con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
En el versículo 7 dice, por tanto, no sean partícipes con ellos. No debemos ser parte de esa forma de actuar de las personas, ni de pensar. Tenemos que tener un pensamiento digno de Dios. Tenemos que actuar de la manera digna que a Dios le agrada, ¿no? Yo escribí acá, no debemos ser parte de esa forma de actuar, ni de pensar, ni de hablar de los necios o incrédulos, porque si no compartimos el mismo juicio y tendremos que recibir la ira de Dios. Es, es, es fuerte lo que está diciendo acá, pero si nosotros no aceptamos a Dios y compartimos esa misma idea, un día vamos a estar frente a Dios y Dios nos va a juzgar y vamos a recibir la condenación que ellos se merecen. Y qué bueno es que nosotros tengamos en mente eso, que hay una salvación, que hay otro camino, que Dios nos está ofreciendo algo que no nos ofrece el mundo. Y que si nosotros lo seguimos, no vamos a terminar en el infierno. Ya nuestra vida no va a ser condenada, sino que vamos a cambiar totalmente y vamos a ser nuevas criaturas. Y podemos analizar todo lo que veníamos hablando y Dios nos invita a que seamos eso, que dejemos nuestra vida, que vivamos una vida nueva. Dice en el versículo 8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. O sea que acá Dios nos está diciendo, vos ya no sos lo que eras antes, ya no sos tiniebla, ¿no? Ya no estás ahí en un mundo oscuro que no ves nada. Dice, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. No está diciendo acá Dios, ahora ustedes van a ser iluminados, ahora ustedes van a poder obtener un poco de luz, sino dice que nosotros somos luz. O sea que nosotros tenemos que cumplir la función de una lámpara. Y pensaba ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14, que dice, vamos a leerlo rapidito allí, un versículo muy conocido por todos. Dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Nosotros somos una luz y ahora tenemos un propósito. Cumplamos ese propósito. Cumplamos esa función de luz. Cumplamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es alumbrar, ¿no? Pablo nos exhorta a andar como lo que somos, la luz. Ahora somos la luz de este mundo. Ahora tenemos, como mencionaba, ese propósito, ese objetivo. Cumplámoslo, llevémoslo a cabo. No desperdiciemos la función que Dios nos está regalando. Porque al igual como un día nosotros estuvimos en la oscuridad, en tiniebla, y vimos la luz, así quiere Dios que nosotros seamos la luz para otros. La luz que nosotros tengamos puede ser la guía de alguien. Puede ser alguien que necesita ver en la situación que está. Y nosotros, si no estamos cumpliendo esa función, no vamos a poder ayudar a nadie. Qué bueno es que con la misma gratitud que un día recibimos la luz y vino un hermano y nos dijo, mirá, Mateo, vos sos pecador, pero tenés salvación. Pero hay un camino. Que ese sea nuestro objetivo, que seamos esa luz y que le digamos al mundo, están perdidos, pero hay un camino, hay otra salida. Y cumplamos esa función. Y en el versículo 9 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Venimos observando toda una lista en estos versículos de personas que andan en tinieblas, cómo actúa esas personas. Pero ahora acá, en este versículo 9, Dios nos cambia esa lista y nos dice, bueno, ahora una persona que es luz actúa de esta manera, porque el fruto de la luz
consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿No? Todo lo que leíamos antes de toda la mentira, la inmoralidad, todo, es como anda una persona en tiniebla, que no ve. Pero ahora nosotros somos luz y tenemos esta bendición. Y nuestra función o los beneficios de estar en luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y qué bueno es que nosotros podamos hacer resaltar eso en nuestra vida. Para ir un poquito más rápido, vamos a leer el versículo 10, dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. Y es una pregunta que, como quien diría, cae de maduro en la vida de un cristiano. ¿Lo que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Lo que estoy pensando agrada a Dios? ¿No? Sería como la tapa del libro, ¿no? Que un cristiano se pregunte estas cosas. Y qué bueno es que lo tengamos en mente. Todo lo que hagamos, siempre nos preguntemos, ¿lo que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Es lo que Dios quiere? Y qué bueno es que la respuesta sea que sí, ¿no? Porque acá dice, porque en el 10, examinen qué es lo que agrada al Señor. Si Dios nos dice, estamos haciendo algo y nos preguntamos, ¿esto agrada a Dios? Y Dios nos dice que no le agrada, no lo hagamos. O no sigámoslo haciendo. Replanteémonos y busquemos la voluntad de Dios. Dice el versículo 11 al 14, dice, y no participen en la obra estéril de las tinieblas, sino más bien desenmáscarenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vemos algo particular en estos versículos, ¿no? Y es que la obra de las tinieblas son estériles, no llevan fruto, ¿no? No hay beneficio en hacer las cosas que hace el mundo. Por lo que veníamos diciendo, son pasajeras, ¿no? Y acá Dios nos recalca eso. Si hacen las cosas de las personas que están en tinieblas, de las personas del mundo, no van a obtener nada. Porque cuando se terminen, cuando las haga, van a ver que no van a tener fruto. Van a ver que no va a ser suficiente para ustedes. Y van a seguir en ese círculo vicioso de intentar buscar algo que nos ayude, que nos satisfaga. Pero dice bien clarito, ¿no? Acá en el versículo 11, y no participen en las obras estériles de las tinieblas. Nos está exhortando y diciendo y advirtiendo que todas las cosas que hace el mundo no sirven de nada. Que hay algo que sí sirve, ¿no? Y en el versículo 13 dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y cuando nos acercamos a Dios, vemos nuestro pecado, vemos nuestra carne, vemos en qué estamos fallando, porque nos estamos acercando a la luz. Y Dios nos pide, acércate a mí, vení así como estás, y yo te voy a permitir que vos te veas. No intentes mejorar o buscar hacer algo para cambiar, porque como estaba diciendo acá, todo lo que vos intentes afuera de Dios no sirve de nada, no tiene frutos, es estéril. Pero cuando nos acercamos a Dios, vemos realmente cuál es el problema, cuál es el meollo de la situación. Y Dios trabaja en eso. Y Dios nos ayuda y nos fortalece. No solo nos está diciendo que las obras de las tinieblas no traen fruto, sino que no hagamos la vista gorda, que no tapemos el pecado. Ahí en el versículo 13 dice, pero todas las cosas, en el versículo 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen
pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, puesto que todo lo que se hace visible es luz. Y acá eh, es difícil lo que Pablo nos está pidiendo, pero nos está diciendo, mirá, por más de que sea la persona que vos más querés, no tapes el pecado. No busques la vuelta. Porque, eh, porque dice acá que porque eso es vergonzoso aún hablar de esas cosas que ellos hacen en secreto, ¿no? Así que, hermano, busquemos siempre agradar a Dios y con todas nuestras actitudes busquemos obedecer y confiar en Dios, que Él va a estar con nosotros. Y en el versículo 15 dice, por tanto tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Y cuando Pablo escribe, por tanto, nos está diciendo, bueno, todo lo que te hablé tiene una conclusión. Todo lo que venimos analizando tiene una conclusión, ¿no? Y la conclusión te la voy a dar ahora, en estos versículos. Pero no solo te voy a dar una conclusión, sino que te voy a dar una recomendación. Y cuando dice, por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Y el primer punto es y la recomendación que nos da Pablo acá, tengan cuidado como andan, ¿no? Dice, bueno, ojo cómo están caminando ustedes. Miren por dónde van y analicen su camino. No podemos andar a la ligera, superficialmente, porque los días son malos y todo lo que trae consigo los días malos, si seguimos y seguimos en eso, vamos a terminar cayendo. No podemos estar diciendo, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello, sin pensar que no hay consecuencia. Sin pensar de que no, yo soy cristiano y yo tengo a Dios y Cristo vive en mí y vivo una vida light. No, nos está diciendo que no vivamos esa vida ligera, superficial. Porque tarde o temprano, si nosotros empezamos a coquetear con el pecado, ¿qué va a terminar pasando con nosotros? Vamos a terminar cayendo. Y es la realidad en la vida de todos los cristianos. Todos nos ha pasado que en algún momento, seguramente, hemos estado superficialmente y hemos caído en algo. En una mentira, en algo puntual hemos caído. Y Dios te dice, no, mirá el camino que estás andando y no vivas de esa manera. No vivas superficialmente, vagando de acá para allá. Sino que se fortalezcan. Dice, no como insensatos, sino como sabios. Pablo nos dice que tenemos que ser sabios. Eso significa, yo buscaba acá el significado de sabio, es la capacidad que nos da Dios para que vivamos una vida agradable a sus ojos. Bueno, o sea, ¿cómo evito el estar en esa vida superficial, en esa vida light? Y bueno, buscando la sabiduría de Dios. Buscando que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas. Porque como dice acá la definición que buscaba, es la capacidad que nos da Dios para vivir una vida agradable a sus ojos. O sea que si nosotros buscamos la sabiduría de Dios, vamos a tener la suficiente capacidad para decir, no, yo tengo que vivir de esta manera. Lo opuesto a la sabiduría, como todos saben, es la necedad. Y muchos cristianos tomamos decisiones con las cuales Dios nos llama que somos necios, ¿no? Ignoramos los consejos de Dios. Y es una realidad, muchas veces dejamos a Dios de lado en nuestras decisiones. Y Dios dice que eso no es lo que nos conviene. Lo que nos conviene es que nosotros podamos actuar con sabiduría, buscando agradar a Dios, cumpliendo su voluntad. Y en el versículo 16 nos da otro consejo y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Y algo muy común y que me han dicho 1000 veces y lo hemos escuchado acá, no perdamos el tiempo. Es muy fácil perder el tiempo en cosas que no son eternas. Y si hoy nos sentáramos en nuestra cama de noche y analizáramos, bueno, cuánto tiempo yo pierdo en cosas que no me sirven de nada, en cosas que no me sirven para la eternidad. Y sinceramente muchas veces podemos decirnos esto, estoy perdiendo más tiempo en pavadas que en cosas que sí me sirven. Y acá Dios nos está diciendo, aprovechen bien el tiempo, no desperdicien el tiempo. Porque algo que un dicho muy famoso es que el tiempo no vuelve. O sea que lo que perdimos está perdido. ¿Tendremos otras oportunidades? Sí, tendremos. Pero el tiempo que perdimos está perdido. Y acá Dios nos está diciendo, aprovechen bien el tiempo. El tiempo que tienen hay que aprovecharlo, ¿no? Dice, ¿y por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Y dice, porque los días son malos. ¿No? Y dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, dice el versículo 17. Y cuando leí esto, así pues, no sean necios, pensaba, bueno, ¿qué es una persona necia? Y una persona necia es una persona que ignora los consejos de Dios o se comporta como si no hubiera Dios. Y ahí muchas veces caemos los cristianos. Muchas veces nos comportamos como si no nos importara Dios. Tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios, ¿no? Muchas veces nos hemos comportado de esta manera, porque vivimos como si Dios no importara en nuestra vida. Y caemos en eso, en la necedad, ¿no? Capaz que me dicen, no, Mateo, yo no soy un necio. Pero si nos analizamos y decimos, bueno, las decisiones que yo tomo muchas veces le consulto a Dios, y capaz que hablemos en todas las decisiones, pero en las decisiones importantes está bueno que Dios sea el principal, que Dios sea el que nos dirija, ¿no? Y para ir terminando, ahí dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y pensaba, ¿qué pasa si nos embriagamos, para hacer una palabra más, o nos emborrachamos con alcohol? Y dejamos de ser nosotros. Cuando estamos bajo la influencia del alcohol, el que dirige nuestra vida es el alcohol, ¿no? Y el que controla lo que nosotros hacemos es el alcohol. Y acá dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disoluciones, si no sean llenos del Espíritu. Pero no vamos, acá Pablo no está siendo tan literal. Si bien no debemos emborracharnos, él nos está diciendo que no dejemos que las cosas controlen nuestra vida, ¿no? Que tengamos cosas que dirijan nuestra vida. Bueno, puede ser algo que pensaba, la mentira, ¿no? Muchas veces mentimos porque no queremos salir mal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dejando que mi carne controle mis decisiones. Y no, yo no puedo pasar vergüenza, entonces digo esta mentirita, ¿no? O hago X cosa y dejo que la vieja naturaleza tome lugar en nosotros. Pero Dios acá nos está diciendo, no se embriaguen con vino, no dejen que las situaciones externas controlen nuestra vida, que los dioses que podemos generar nos dirijan, sino que busquemos siempre a Dios. Y dice, en lo cual hay disolución, si no sean llenos del Espíritu. Lo que se nos dice es que siempre queremos llevar, es que si queremos llevar una vida que agrade a Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu. Y cuando decimos que tenemos que estar llenos del Espíritu, es que estemos bajo el control del Espíritu de Dios. Cuando nosotros, Dios nos habla y nos dirige, vemos su mano, vemos cómo obra en nosotros
y no estamos fluctuando, sino que tenemos una base firme, alguien que nos dirige con sabiduría, ¿no? Nos da consejos buenos, y eso es lo que Dios busca. Dice, si no sean llenos del Espíritu. Y algo importante para terminar, es que no todos los hijos de Dios viven guiados por el Espíritu, a pesar de que el Espíritu los acompañe. Es una realidad. No todos los cristianos permiten que el Espíritu los guíe. A pesar de que tengan el Espíritu en nuestra vida, muchas veces no dejamos que el Espíritu nos guíe. Y el Espíritu está ahí y trabaja en nuestra conciencia. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos eso de que lo que yo estoy haciendo no está del todo bien? Y el Espíritu Santo es como nuestro copiloto. Nos dice, mirá, Mateo, vos tenés que doblar a la izquierda. Y yo digo, no, yo voy a doblar por la derecha. O Mateo, mirá, vos tenés que frenar porque, no, yo voy a acelerar. O no tenés que ir por ahí, pero yo quiero ir por ahí. Y Él está trabajando. Y muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. A pesar de que Él está ahí y nos está ayudando, no dejamos que Él nos guíe. Y qué bueno es que podamos ser sabios, entregar nuestra vida a Dios y que Dios dirija, controle nuestra vida y que podamos estar dirigidos por el Espíritu Santo. Y la idea era esta, ¿no? Si queremos que el pecado no controle nuestra vida, debemos procurar estar llenos del Espíritu. Y esa es la clave, ¿no? Porque una vez que tenemos el Espíritu de Dios, nos completa, nos llena, no necesitamos más nada. Y quiero que nos vayamos pensando en esta noche en nosotros, ¿no? En cómo estamos actuando. Y como ponía de título, ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Estoy viviendo una vida intentando imitar a Dios? ¿Intentando hacer la voluntad de Dios? ¿Siendo continuo en ese trabajo de parecerme cada día más a Dios? ¿O estoy viviendo una vida desenfrenada, por así decirlo, sin que me importe la decisión de Dios, ¿no? Y si nos damos cuenta de que nuestra vida no está cimentada en Dios, recordemos que Él tiene un regalo para nosotros. Él tiene algo para darnos. Y ese es su Hijo. Él nos dio a su Hijo y a través de Él obtuvimos la salvación. Hay otro camino. El mundo no es el único camino para seguir. Tenemos salvación, pero debemos acercarnos a Dios y no permitir que nos controlen las cosas, que nuestra vida sea controlada por el mundo, sino que dejemos que el Espíritu de Dios se llene en nosotros y vamos a poder encontrar el camino. Así que si aún no conociste a Dios, te invito a que lo puedas conocer, que puedas probar esta experiencia. Y si ya conociste a Dios, les invito a que meditemos todos los días, que busquemos no caer, que no coqueteemos con hasta dónde puedo llegar sin mancharme del pecado, porque tarde o temprano podemos caer, sino que fortalezcámonos en Dios, busquemos la continuidad de intentar imitar a Dios, actuando siempre en amor, en bondad, en misericordia y todos los frutos del Espíritu que menciona la Biblia. Así que, hermanos, los dejo con ese desafío hoy y que podamos irnos y analizar y pensar y buscar siempre la voluntad de Dios en nosotros.